En nombre de la Universidad Hort Uruguay, les doy la bienvenida a esta conferencia que hemos denominado Antisemitismo y Antisionismo, las claves para entenderlos, en la cual el doctor Alberto Spektorovsky realizará un análisis académico de la relación entre antisemitismo y antisionismo en el debate público contemporáneo. Y antes de presentar al doctor Spektorovsky, quiero contarles cuál va a ser la agenda para hoy. El doctor Spektorovsky dará una conferencia de aproximadamente unos 45 minutos. Luego abriremos un espacio para preguntas, entre 2 y 3 preguntas. Les voy a pedir que sean breves. El doctor Spektorovsky también será breve en sus respuestas. Calculamos que esto llevará aproximadamente unos 15 minutos. Entonces, ahora bien, antes de cederle la palabra al doctor Spektorovsky, quiero contarles que es especialista en teoría política y política comparada, con foco en ideologías, nacionalismo y derechas radicales en Europa y América Latina. Asimismo, es autor de una extensa producción académica sobre fascismo, populismo y transformaciones del Estado-Nación. Es profesor invitado en instituciones como Columbia University, University of Notre Dame, la Universidad del País Vasco, la Universidad Torcuato Di Tella y nuestra Universidad Hort Uruguay. Integró el equipo del canciller israelí Shlomo Ben-Ami durante las negociaciones de paz con los palestinos. También participó en el Grupo Internacional de Contacto que contribuyó al fin de la violencia y desmantelamiento de ETA en España. Y para comenzar con su oratoria, yo quiero preguntarle al doctor Spektorovsky qué cambió en Medio Oriente en estos 25 años que transcurrieron desde que usted integró el equipo del canciller israelí Shlomo Ben-Ami. Por favor. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación y fundamentalmente muchas gracias a todo el público que en un día así llega aquí para oírme, así que les estoy muy agradecido desde ya. A muchos veo caras conocidas, a otros no tanto, pero digamos que siempre es agradable poder hablar a este público. Y ante la pregunta, Martín, que vos me hiciste, que realmente, ¿qué cambió del momento que creíamos en la paz al momento de hoy? Bueno, podría decirte que cambió todo. O sea, ¿qué quiere decir cambió todo? Cuando nosotros no iniciamos el proceso de paz. El proceso ya había empezado en Oslo, se detuvo, hubo un paréntesis que fue el gobierno de Netanyahu de 1996, en el 2000 se retomó con el premier, en ese momento primer ministro Ehud Barak, y el profesor Ben-Ami, que entró como ministro del Interior, de Seguridad Interior, y después pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores en las conversaciones de Camp David, ¿verdad? Que era Oslo y Camp David, en definitiva. Éramos jóvenes con una utopía que pensábamos que habíamos llegado a la cumbre, lo máximo posible. Paz. Y la paz ya se había hecho con Egipto. Prácticamente ya no teníamos, en ese momento se entendía que ya no había prácticamente enemigos. ¿Qué quiere decir no había enemigos? Irak estaba golpeado, Siria no tenía mayores posibilidades sin Egipto de hacer absolutamente nada. No habían los acuerdos Abraham que existen hoy en día, pero se entendía que los países del Golfo no tenían ninguna intención de hacer nada extremadamente raro. Y algo muy importante, la Unión Soviética ya no estaba. Entonces, como decir, ya no tenían, el que quería ser enemigo de Israel ya no tenía en quién basarse. Era un momento de oportunidades y en ese momento creíamos realmente de que
esa organización que se llamaba OLP, que eran terroristas y que habían hecho mucho terror, y que ese señor que se llamaba Arafat, que era un architerrorista, pero que no de la noche a la mañana, pero ya como quien se dice, todo lo que había pasado en Oslo eran conversaciones entre camaradas palestinos, camaradas israelíes, que de alguna forma u otra visualizaban de que sí se puede hablar y que se puede arreglar. O sea, este asunto es clarísimo, no hay otra. 2 estados para 2 pueblos, punto. Lo que habíamos conquistado en el 67 sería, digamos, la parte de Cisjordania, ¿no? Y Gaza sería el Estado palestino, con algunos cambios territoriales. Obviamente que Jerusalén, no se iba a negociar Jerusalén queda unificada, pero ¿cuál es la utopía nuestra? Tanto quieren un Estado, ¿qué importa si 10 kilómetros más, 10 kilómetros menos? Esto se arregla. Eso es, o sea, el momento que el concepto ya estaba aceptado, nosotros pensábamos, lo demás son detalles. Muchachos, no. Los detalles son lo más importante. O sea, y el concepto es el concepto, todos queremos paz. Pero, y la verdad que con los negociadores palestinos teníamos una relación, pero maravillosa, no buena. Los queríamos de vecinos. La verdad, la gente de primera. Pero muchos de ustedes son gente de comercio. Entienden cuando hay veces falta el vintén para el peso, no se llega. Pero tiene que llegar, pero no se llega. Y no se llegaba. Y lo peor de todo es que nosotros pensábamos que era el vintén para el peso, y no era el vintén para el peso, era mucho más que eso. Ahí nos dimos cuenta que, o sea, no es que nos dimos cuenta, pero digamos, empezamos a pensar de que probablemente el asunto de un Estado-nación palestino no era el interés número 1 palestino. Sí, querían un Estado, eso sin ninguna duda, pero no podían, o sea, había 2 condiciones que no se podían aceptar. Una era lo que ellos proponían, que era el Hakelau, que quiere decir la ley del retorno, que eso tiene que ver con el 1948, no con el 67. Y otra, el reconocimiento al Estado judío, como diciendo, tenían razón. ¿Por qué me exigen que yo reconozca un Estado judío? No se lo exigieron a Egipto, ¿no? ¿Por qué me lo exigieron a mí? Bueno, claro, porque con Egipto teníamos otro problema. Con ustedes es el problema de la legitimización sobre este pedazo de tierra. O sea, si estamos dispuestos a dar un Estado palestino legítimo, necesitamos de ustedes que me den legitimidad, no al Estado israelí, sino legitimidad judía al Estado judío. No, eso de ninguna forma. No podemos. ¿Cómo no puede? ¿Por qué? Bueno, ahí estaba el asunto. Y bueno, Ben-Ami solía decir siempre un poco a los gritos, punchazos o lo que sea, que nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad, porque acá estaba el Estado palestino y todo esto que estamos viviendo ahora no se hubiese vivido. Estaba todo resuelto. ¿Y cómo es que no lo acepta? El presidente Clinton prácticamente se daba la cabeza contra la pared. No puede ser. Acá está el Estado. No. Y lo que 2 asistentes de Clinton en esos momentos, que era Robert Malley y Hussein Aka, que eran Hussein Aka era palestino y Robert Malley metido con los palestinos también, pero correctos, muy correctos, pero y ellos explicaron, le dijeron a Clinton, ¿no? Estás equivocado, no tenías que haber hecho esta reunión de Camp David, no. Y todavía pusiste a los palestinos contra la pared. Los acusaste los estás acusando. No pueden dar lo que vos estás pidiendo, no busques eso. Y bueno, entonces qué? Ese era el asunto. Y la verdad que después, y ahora salió el último libro, un libro de ellos que lo explica claramente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que... O sea, estoy de acuerdo con ellos, entiendo la interpretación. El libro se llama El pasado es el futuro. Porque claro, el debate es sobre el 48, no sobre un Estado palestino en los territorios que me des ahí, Gaza y qué sé yo. Sí, Gaza también es importante, pero no es eso. La gente que vive en Gaza vivía en Ashkelon. Ashkelon, pueblo lindero, ¿no? Así, diciendo,
el problema mío es que vivía en Carrasco y ahora vivo en El Pinar. ¿Tá? Es eso. Yo vuelvo a Carrasco. Ahí está mi casa. Y acá está la llave de mi bisabuelo, lo que sea. Es mía. ¿Tá? No hay otra. O sea, no quiere decir que voy a volver, pero a mí me das el derecho a volver. No hay palestino ni moderado ni radical que no esté sobre eso. Podrán buscarle todas las vueltas que quiera, pero puede ser moderado, gran amigo, todo lo que quiera, pero no te acepto. Y ahí empezó el desastre. Ahí empezó el desastre, porque no había arreglo. Entonces lo que quedaba era, que yo lo entiendo a Netanyahu, para mí hizo lo correcto. Conflict management, que quiere decir manejar el conflicto sin que haya posibilidad de solución. Unos dirán, no, ¿cómo? En el conflicto que yo trabajé, que es el conflicto vasco, tampoco hay solución, pero no hay violencia. La ira terminó, no hay violencia, pero no hay solución del conflicto irlandés. El conflicto sigue, pero sin violencia. Pero acá no hay solución y sí hay violencia. Y mucha violencia. Porque lo que pasó entonces en definitiva fue todo lo que nosotros conocemos. Ahí empezó el papel de Hamas. El papel del Hamas, sí, claro. Porque uno habla de ahora el Hamas. Pero el papel del Hamas en el año 2001, la segunda intifada, que fue un autobús quemado atrás del otro. Es decir, ¿y cuándo? Cuando todavía quedaba una esperanza, o sea, estaban las delegaciones hablando, en fin, terminó Camp David, después fuimos a Taba, está bien, no se llegaba a la conclusión, pero había parámetros como para seguir hablando de una forma u otra, ¿no? Una explosión atrás de la otra. Y claro, ahí delegitimizaron el proceso de paz y el pueblo israelí se volcó a la derecha, así sencillo, ¿no? Y acá no hay mucho lo que hacer. Como diciendo, ahora, si estamos dando territorios por paz y me responden con autobuses quemados, ¿qué paz es esa? No es proceso, no es paz, no es nada. Si quieren guerra, vamos a la guerra. Y claro, desde ahí en adelante se trabó todo, absolutamente. Y con todo y a pesar de todo, gobiernos de derecha dejaron Gaza. Y la intención de Netanyahu con respecto a Gaza no era mala. No era mala. Era lo que se llama el enemigo potable. O sea, con mucha arrogancia. Es como que acá tengo un enemigo. No me importa que sea enemigo. Odíame todo lo que quieras. A mí lo único que me interesa es que no me toques. Y a mí me parece que no me vas a tocar. Mire qué error. Mire qué error. O sea, y es por eso que dejó entrar plata de Qatar y todo lo que hablan, ahora que vamos a hablar de antisemitismo, lo que hablan los antisemitas y ponen eso, el gran campo de concentración de Gaza. No era ningún campo de concentración. Sí, estaba rodeado, pero no solamente por Israel, era por Egipto también, y la entrada de dinero que había en Gaza era así, a todo. ¿De dónde sacaron el dinero para hacer los túneles? ¿De dónde tenían armas? Lo que pasa es que Netanyahu, en su arrogancia, y los demás, digamos, el ejército también, con arrogancia, pensaban de que, bueno, comprarán armas, harán un tunelcito y eso, ¿y qué me van a hacer? Lo mejor que hay es de que inviertan en gobernabilidad, que hagan escuelas, que hagan esto, que lo otro. Inclusive vivieron ideas que venían desde la derecha de Israel. Hacer un puerto en Gaza para los palestinos y todo, como diciendo, la lógica era súper correcta, lo que pasa es que la lógica no es la realidad. La lógica es, será enemigo, pero tiene plata, vive bien, yo tranquilo. Controlando un poquito esto se arregla, así así, no quiero paz. Obviamente que Netanyahu era la intención de, no paz, no quiero paz. Paz tiene que ser concesiones, vamos a dejar la situación así, que vivan bien lo mejor posible. Y ahí nos estalla el 7 de octubre. Error total de Netanyahu, ¿no? Estoy diciendo que tenía razón, pero tenés razón y marche preso. O sea, la lógica era lógica, pero la lógica acá no funciona. Y tampoco funcionó demasiado con lo de Irán, como ustedes más o menos pueden percibir.
Y lo que descubrimos ya no el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 9 de octubre, digamos, miren qué cosa, después de lo que fue una masacre, ninguna simpatía del mundo. Nosotros pensamos, bueno, ahora por lo menos nos van a tener compasión. Cero compasión. Era como el asunto murió. Y empezó a resurgir cuando Israel empezó a reaccionar. Israel no demoró mucho en reaccionar, pero pasaron los días antes de empezar la reacción. Y la reacción no podía ser de otra forma. Es decir, las condiciones de Gaza, digamos, y la clase de lucha del Hamás invita a esto, no hay, se sabían. Yo lo digo, la gran estrategia de Hamás, que también un poco la estrategia de Irán, funciona unida a esto. Lo que sabía Sinwar, que fue el que hizo el ataque también muy interesante, Yahya Sinwar estaba en la cárcel de Israel, fue liberado en el intercambio por Shalit, un criminal pero con diplomas de Harvard, ¿no? Criminal total, pero nunca había matado israelíes, había matado palestinos homosexuales, era de la red de la moralidad musulmana, una cosa así. Se dedicaba a matar musulmanes, así, todo sencillo, tipos homosexuales, punto. Y así llegó a la cárcel. Y la magnitud, la genialidad satánica del plan era que no había nada oculto, te lo decían en la cara. Era una cosa, de tanto que te lo dicen en la cara lo que van a hacer, vos no le crees. Y se lo decían a los carceleros, está filmado. Porque dentro de todo parece mentira tener que decirlo, pero no era un buen tipo con el que se podía hablar, así, reírse, los carceleros se reían con él, hablaba. Y el tipo lo decía cara a cara, esto es lo que voy a hacer. Apenas salga preso y los carceleros lo miraban, le decía, anda tranquilo. Sí, voy a hacer, los voy a matar a todos. Vamos a hacer este plan y eso y el otro. La gente en Gaza hablaba del plan ese con días de anticipación, como nada, era lo que iban a hacer. Los únicos que no le creían éramos nosotros, al punto de lo barbarie, ¿no? Y el plan era bien hecho, porque era no solo... a ver, ¿qué quería decir? Hago esto y sé lo que me va a venir después. Pero que lo hagan. Es como decir, la estrategia palestina, que es también la estrategia iraní, es sencilla, o te mato o te obligo a hacerme genocidio. Y en los dos casos gano yo. O en una palabra, lo que está pasando ahora también, matá, que no hay problema. Yo conozco al mundo mejor de lo que conoces vos. Avanti popolo. Conozco al mundo mejor de lo que conoces. No digo así lo que vamos a hablar ahora. Digo, no es que lo que está escrito así, pero lo que vamos a hablar ahora. Conozco al mundo mejor de lo que lo conoces vos. Conozco a Europa, conozco a Estados Unidos, conozco a todo, conozco lo que está pasando. Ustedes viven en la luna. En el momento que ustedes reaccionen, ese es el asunto. Y si no reaccionan, se lo hacemos de vuelta. Así que este es los criterios con los que nosotros vamos adelante. Y la verdad que Israel no estaba preparado para eso. No estaba preparado ni para el campo internacional, ni para el campo, ni para lo que sucedió. O sea, entró en la red esa, está perfecto, jamás quedó prácticamente destruido, está, encarronado, pero nuevamente en el momento actual eso, no digo que no tiene importancia, pero tiene poca importancia. Porque guerra de drones, no necesitas territorio, no necesitas nada. Con 4 casitas en el medio del campo y tenés un dron, drones así, te amargan la existencia igual.
Es decir, no le encontramos la vuelta a esa situación. Perdón, no es solamente Israel, Estados Unidos tampoco. Ese es el asunto. Y lo que entendió también es, como ya les dije, la parte esta, que es el antisionismo y el antisemitismo. Entendía muy bien que el antisemitismo está ahí latente y que va a surgir, a resurgir, y que va a estar muy conectado con Israel. Es decir, como diciendo, sí, el antisionismo es antisemitismo. Eso lo decían ellos. O sea, antes de empezar las divisiones. Entonces, antes de empezar las divisiones, voy a decir algo que quizás suene raro dentro de este asunto, o sea, dentro del desarrollo que voy a hacer, pero conceptualmente, antes de entrar en las definiciones y cuestiones, el antisemitismo no es conceptualmente equivalente al antisemitismo. No es conceptualmente equivalente. Y vamos a entrar en ese punto. Todos nosotros, toda buena familia tiene el tío o el abuelo comunista, judío, que era antisionista. Nadie lo va a acusar al abuelo, no sé acá cómo se llamaba, del Chiklovsky o del Icus o lo que sea, de antisemita. No eran antisemitas, eran comunistas, punto. Y no querían un Estado judío como no querían un Estado de lo que sea. No es conceptualmente igual, pero el contexto es determinante. Hoy en día, en el contexto de la guerra en Gaza y sus derivados, el antisionismo se puede definir como una variante del antisemitismo, ciertamente, cuyas derivaciones amenazan no solamente la vida de los judíos, sino a las sociedades democráticas en su totalidad. El antisemitismo en estos momentos no es solamente una amenaza contra el judío, sino que está carcomiendo a las sociedades occidentales por dentro. Se están dando manifestaciones que los propios gobiernos occidentales democráticos sienten de que eso carcome las esencias mismas de la sociedad occidental. Lo entienden. En estos momentos en Europa hay muchos gobiernos que están en contra de Israel o que hablan de Israel y todo lo otro, pero tienen un miedo terrible de que esa manifestación en contra de Israel haga explotar aún más el espíritu antisemita, no de todos, de sectores muy importantes de la sociedad. Y lo más terrible de todo, de sectores jóvenes. Que eso es lo más terrible del asunto. Jóvenes que no saben el pasado, no entienden el pasado y no les interesa tampoco. Culpa de nosotros, culpa de la gente mayor también, culpa de las universidades, hasta podría decir que en parte a propósito. ¿Y por qué la discusión hoy es determinante? Para la gran mayoría de todos ustedes, que son defensores, o sea, me imagino, pero me imagino que son defensores de Israel o de alguna forma u otra tienen un sentimiento hacia Israel, entienden lo que les está pasando. Entiende lo que está pasando. Es decir, para los defensores del sionismo, la discriminación contra el judío en el pasado es transformado en discriminación contra Israel, que como lo dijo muy bien el abogado Dershowitz americano, pasa a ser el judío de las naciones. La discriminación contra el judío en lo personal, grupal, hoy es Israel, es dentro de las naciones, es obviamente el Estado judío, la judía de las naciones, es decir, el discriminado por excelencia. Y nada tiene que ver con crímenes o no crímenes que Israel haya cometido. No es que Israel no pueda ser criticado. Por supuesto que sí. Lo pueden criticar de todos lados. Y está bien. Dentro de Israel hay críticas contra el gobierno, pero de arriba abajo. Pero lo que ciertamente se aduce es que los estandartes críticos para Israel no se equiparen con los que se emplean para cualquier otro Estado. Es decir, la tesis es que específicamente en el contexto actual,
a los críticos de Israel poco les importa los derechos humanos. Se los digo así cara a cara. Solo les importa cuando el presunto violador de derechos humanos es Israel. Es lo único que les importa. O sea, el genocidio que hay en Sudán no les interesa. En definitiva, ¿saben una cosa? Son racistas. Son realmente racistas. ¿Qué importa si uno de color mata a otro de color? Problema de ellos. En el Yemen, muertos a toneles. Hay, ni hablemos de la guerra de Rusia y Ucrania, de la que ni se expresan. O sea, todos estos que salen con las banderitas, ni Rusia ni Ucrania no existe. Lo único que existe es Israel. Entonces la pregunta es por qué. Es el viejo antisemitismo, pero ni conocen lo que era el viejo antisemitismo. Es un nuevo antisemitismo, que surge con otra connotación ideológica, pero que obviamente tiene sus raíces en el viejo antisemitismo, aunque no lo entiendan. Ninguno de estos jóvenes sabe nada. Pero lo que saben es lo que les enseñaron en las universidades, miren qué interesante, las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa, la Ivy League. Y ahora vamos a ver, porque eso tiene mucha relación con dinero que se puso, con profesores elegidos y con gente que, como hasta yo diría, hasta el 7 de octubre discrepábamos, pero éramos de alguna forma colegas. Y del 7 de octubre pasaron a ser enemigos. Para los enemigos de Israel, los que están del otro lado, dice, en cambio, interesante, muchos de esos enemigos de Israel son judíos. Por eso el concepto cada vez es más problemático. Y yo voy a definir también en el final cuál es la diferencia entre los anti-israelíes y los antisionistas del pasado y los antisionistas o anti-Israel de hoy. Muchos de ellos lo que dicen, digamos, en forma un poco light, ¿no? Lo que ustedes están tratando, cuando utilizan el concepto antisemitismo, lo que tratan de hacer es callarnos la boca. Es decir, lo que quiero yo hacer es criticar al Estado de Israel, nada más. Por cosas que están haciendo, están ahí. Miren lo que está pasando, están bombardeando a todo el mundo. Eso para mí es una crítica que tengo que hacer, no puedo, y ustedes me meten al antisemitismo, me quieren callar. Acusar a Israel de genocidio, de apartheid, aducen ellos, no es necesariamente una acusación antisemita. Viejos judíos marxistas o judíos liberales americanos, en muchísimos casos, rechazaban la idea del Estado sionista, eso es cierto. Sí, viejos judíos, y a eso me voy a referir al final, la diferencia entre esos viejos judíos liberales y viejos judíos marxistas que rechazaban al Estado de Israel. En Estados Unidos era muy palpable eso. Un judío americano se sentía de primera en Estados Unidos, en Nueva York. Es decir, el país judío es Nueva York, ¿no? Que Israel. Y no queremos. ¿Por qué Nueva York? Y bueno, porque Nueva York me permite vivir a mí, al otro, el de más allá, todo. El liberalismo americano es una cosa bárbara. Entonces, claro, uno va a Nueva York y ve como un microcosmos de lo que debería ser el mundo, pero el mundo no es Nueva York, ese es el problema. Les gustaría que fuese Nueva York, pero no es. Pero no importa, pero el liberal americano no se consustanciaba tanto con el Estado de Israel, con esa cuestión de un Estado judío. Lo judío era algo más universal, era valores universales, punto, y nada que ver con el judío. Y obviamente los marxistas lo mismo. Hoy en día tienen lo mismo de eso, pero por eso digo, el contexto, completamente diferente. Pero hoy en día también tiene en Estados Unidos ¿cómo que se dice? Un grupo importante de gente, de judíos, como Shaul Magui, de Norman Finkelstein. Sí. Una cantidad de judíos que están tratando de reconquistar o rearmar un judaísmo sin Israel.
como diciendo, desligar totalmente el judaísmo de Israel. Israel es un invento que hasta se podría llamar como antijudío, ¿no? Como diciendo, hay judaísmo y Israel es otra cosa. Están abocados en eso. Ahora hay que ver el contexto nuevamente, el contexto. ¿Cuál es el contexto que los difiere a estos del contexto de los viejos marxistas y viejos liberales? Eso lo vamos a ver luego. La pregunta es por qué el debate ahora es diferente. O sea, a eso vamos. ¿Por qué el debate? ¿Por qué negarse a la autodeterminación nacional del pueblo judío a través del sionismo es diferente hoy a lo que era antes? O lo que nuevamente repito, ¿por qué podía perdonar a mi abuelo comunista que decía no quiero ningún Estado judío? Porque tampoco quiero un Estado uruguayo, un Estado palestino. No es asunto del marxismo, eso soy marxista. Te puedo decir, bueno, abuelo, sos muy tonto, pero puedo entender tu criterio moral. Pero hoy eso no existe. Hoy eso no existe. Y ahora vamos a ver por qué. Pero a fin de poner un poco de orden al debate, antes de llegar a eso, antes de llegar a la discusión de hoy en día, conviene que reflexionemos un poco sobre el antisemitismo, la importancia del antisemitismo en la época moderna. O sea, moderna quiero decir desde el momento de las revoluciones democráticas. Como todos ustedes saben, no les tengo que contar, antisemitismo existió desde la muerte de Cristo en adelante, o sea, que el antisemitismo católico y esto y lo otro, el protestante y lo más allá. Todo. No voy a entrar en eso, porque no hay espacio, no hay tiempo para todo el tiempo. Pero lo que sí me interesa es el antisemitismo en la época moderna. ¿Por qué digo el antisemitismo en la época moderna? Porque eso sí tiene mucha relación con Israel, y porque tiene relación con la vida de cada uno de ustedes, porque nosotros vivimos en época todavía democrática, modernas, y sí, tiene relación con muchos de ustedes y tiene, digamos, una connotación también con los debates políticos de hoy en día con respecto a la alteridad o al diferente. Antes, como que se dice, ¿por qué odiaban al judío? Porque se veía diferente. Bueno, no creía en Cristo, yo qué sé, cualquier cosa. Búsquenle la forma. Pero el antisemitismo serio empezó no contra el judío diferente, contra el judío igual, contra el judío que se veía igual a todos. Eso fue común, ese fue el trauma. ¿Cómo podía ser de que, claro, con la democracia pasó algo que nos afectó también a nosotros como judíos, decía, las comunidades judías de esos momentos, ¿no? ¿Por qué eran Haredim? En hebreo, ¿qué quiere decir Haredim? Quiere decir que tienen un miedo, ¿cómo se dice? Un temor histérico aparte. ¿De qué tenían esa histeria las comunidades judías tradicionalistas? No tenían histeria de que los vengan a matar los cosacos, eso también, pero no era eso. El asunto era de que con la modernidad los hijos de la comunidad se corrían dentro de lo que se llamaba la Europa democrática, no la Europa oriental. La Europa democrática se corrían, donde había modernidad los judíos. El momento que les dieron a los judíos libertad, como diciendo, miren señores, se acabó la discriminación, ustedes están igual que todos, chao. Empezaron a entrar por el camino de la asimilación de diversos grados. Había asimilación total y había asimilación parcial, como diciendo conservo, como Mendelssohn decía, judío en mi casa, gentil en la calle. Y bueno, y entonces, ¿qué era? ¿Qué era el judío? Lo que son todos ustedes. O sea, que si ustedes van por la calle, ¿quién alguien va a decir, este es el judío? Yo qué sé. Se ve igual que todo el mundo. Y el judío se empezó a ver igual que todo el mundo. Bárbaro. Pero
ahí surgieron los antisemitas serios. ¿Qué quiere decir serios? Los antisemitas que empezaron a culpar a los judíos de judaizar a la sociedad. ¿Y qué quería decir judaizar a la sociedad? ¿Con qué nos asociaban siempre a los judíos? Con el dinero. Los judíos son la burguesía, eso y lo otro. Es esto. ¿Y qué hace la burguesía? En esos momentos no había la globalización de hoy en día, pero era el principio, era como decir, bancos, esto, lo otro, el judío tiene, yo qué sé, puede estar acá, puede estar en Alemania, puede estar en cualquier lado, es un enemigo de la nación. Pero entonces había que definir a la nación también, ¿qué era la nación? Porque la nación democrática que había surgido con la Revolución Francesa y después, era una nación que decía algo muy similar, muy sencillo. El que nace acá es parte de la República y el que quiere vivir acá y se adopta los valores de la República está welcome to the club, era como diciendo, están bienvenidos, no hay problema. No hacemos diferencia, a ver, muy importante, no hacemos diferencia de color, de background, de religión. La religión no tiene nada que ver. Eso tenía mucha importancia la laicidad en esos momentos, mucha importancia. Y lo más interesante del asunto que era eso, que los judíos se adaptaban a la laicidad, pero así como guante en la mano, diciendo, perfecto, ¿qué problema es? La laicidad tampoco me impide ir a la sinagoga, no, por supuesto que no, podía haber sinagoga, puede haber iglesia, puede haber lo que sea, pero la esfera pública es laica, punto. O sea, no iba a pasar lo que, por ejemplo, pasar lo que pasa hoy con musulmanes en Europa, que es decir, bueno, yo puedo ir a trabajar a tal lugar y eso, pero me tienen que respetar. ¿Qué quiere decir respetar? Y bueno, yo rezo 5 veces al día y yo qué sé, y no puedo comer esto, puedo comer lo otro. Bueno, con los judíos no había ese problema. Se adaptaban a las leyes seculares y estaba todo perfecto, no había ningún problema. Y el que no se adaptaba y no quería, nadie lo molestaba. Esa era la idea de la República y de los que copiaron el sistema de la República, pero claro, estaba acá, pero estaban los enemigos. Muy interesante también entre esos que sostenían esa aceptación de los judíos, también eso es muy interesante, había muchos no amantes de judíos, como diciendo, a mí no me gustan los judíos, pero la República, todos son iguales y no les voy a quitar a los judíos ningún derecho del que tienen porque les pertenece y punto, como todo ciudadano, y yo no me fijo, y miren, usted está en Francia, no existe religión, no existe religión, no existe de dónde vengo, ni nada, soy ciudadano y se acabó. Un buen judío, que se llamaba Karl Marx, en 1861 ya había escrito un artículo muy importante que se llamaba El problema judío. Y había dicho que eso que ustedes son los demócratas, creen que solucionaron, o sea, para los demócratas en ese momento, solucionar el problema judío era como, ¿se dan cuenta? Lo hicimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Eso, les dimos libertad, ahí está todo arreglado, ¿no ves? Son como nosotros, perfecto. Y Marx les había dicho, no, cuidado con eso, porque los judíos van a ser relacionados inmediatamente con el dinero, y como él creía en la lucha del proletariado y que iba a explotar la lucha del proletariado contra la burguesía, los judíos van a ser asociados con la burguesía. Y eso iba a terminar en una matanza. Eso es lo que pensaba Marx. Se equivocó en una sola cosa. Parte tenía razón. La otra parte era que los judíos no solamente iban a ser asociados con el liberalismo y con la plata, sino que con el comunismo. Y eso fue lo que pasó. O sea, lo que Marx no entendió, que judíos como él había, pero a torrentes. Y fueron muchos los judíos que se asociaron al movimiento bolchevique. Después. O sea, judío podía ser o liberal banquero o comunista. Uno en contra del otro, pero son
parte de lo que se llamaba el mundo moderno. Y ahí empezó a explotar el asunto. Y el asunto explotó en donde ustedes conocen bien, que fue ese proceso, el proceso Dreyfus. ¿Se acuerdan, no? Todo el mundo lo conoce eso. ¿Por qué todo el mundo lo conoce? Porque en ese punto nace el sionismo político, ¿no? El sionismo, longing for Zion, la historia ya. Había amor por Sion, pero político, que quiere decir la urgencia del sionismo surgió en ese momento. Y lo que se vio en ese famoso juicio de Dreyfus, que en definitiva, como ustedes saben, un capitán judío francés que ni se acordaba que era judío. Por eso era el asunto. No era un judío que iba a la Keilah, era un soldado francés. Y no había hecho nada. Simplemente lo acusaron de algo que no tenía nada que ver. Como todos ustedes saben, cuento que no lo he repetido, pero lo remarco, cuando se empezó a detectar que no había hecho nada, entonces había que hacer un nuevo juicio. Y ahí empezó a brotar la contra, la gente que decía, no puede haber otro juicio, porque si hay otro juicio, el que va a ser culpable va a ser el ejército francés, que fue el que les puso los cargos contra este señor Dreyfus. Eso es cómo funciona un juicio dentro de un Estado democrático. Entonces no. Al final de cuentas, si cae el ejército francés, que es la espina vertebral de la nación francesa, ¿por qué? Por un judío. Pero este judío ni se acuerda que era judío. Y aparte, ¿qué judío? Es un ciudadano francés, punto. Entonces, señores, ahí sí todos pensamos, claro, bueno, el antisemitismo, cierto. De ahí surgió también quién fue el que estaba viendo lo que estaba pasando como periodista de Der Die Welt, que en ese momento sería como New York Times de Austria, ¿no? Como viniendo ese señor Herzl, que también era un judío, que ni se acordaba que era judío. Pero tenía ojo de lince. Se dio cuenta que esto no era así nomás. Que esto no era un asunto de juicio, persona, Dreyfus, era una excusa dentro de todo un proyecto que se estaba dividiendo, Francia se estaba partiendo en dos, y no la Francia que estaba, Europa se estaba partiendo en dos, porque todo el mundo europeo estaba mirando qué era lo que iba a pasar con eso. Y entonces uno se dice, bueno, sí, está bien, pero al final de cuentas ganaron los demócratas. ¿Quiénes eran los demócratas? Todos los conocen, Émile Zola, Clemenceau. Cuidado, no eran amantes de judíos, repito. El propio general que defendió a Dreyfus, el general Picard, se lo decía a Dreyfus cara a cara. No me caes bien por ser judío y no me gustan los judíos, pero soy republicano. ¿Sos culpable o no sos culpable? Punto. Y como no sos culpable, yo creo que no sos culpable, te voy a defender, punto. Te voy a sacar inocente, se acabó. Y los demás eran más o menos lo mismo. ¿Qué es judío ni judío? Es un ciudadano francés que está mal acusado, se acabó. Pero para los otros, los judíos sí tenían mucho que ver. Y lo peor era eso, que era un judío que se veía francés. Ese era el asunto. Eran judíos asimilados, ese era el problema. Y esos destruían a la nación por dentro. Pero entonces, ¿cuál era la nación? Lo que ellos querían decir, en definitiva, era que ellos estaban en desacuerdo con la nación democrática. Porque la nación democrática arruina la nación verdadera. Es como diciendo, hay una nación verdadera y una nación democrática. Es como diciendo, a ver, ¿quién es un verdadero francés?
Es como decir acá, ¿quién es un verdadero uruguayo? Y bueno, el que está en el campo en Tacuarembó, que tiene tierra adentro, como se dice. Está aferrado a la tierra, está aferrado a... Eso es la nación, no los parisinos que pueden estar acá, están allá, los cosmopolitas. Entonces, el cosmopolitismo democrático arruina a la nación. Y ahí, esos sí fueron los que pusieron el dedo en estos judíos son los líderes del progresismo democrático, o sea, la democracia liberal, ahí están en los bancos, y también, para terminar a reventar, son también los comunistas que quieren arruinar a la nación por el otro. Esto la quieren arruinar con la plata y esto lo quieren arruinar con la revolución. Y hubo otro buen señor, como dijimos, este buen señor Herzl, que entendió. ¿Cuánto? El sionismo político surgió ahí como diciendo, yo no entiendo nada de historia judía, ni de esto, ni lo otro, no sé. No sé nada de eso. Pero solo sé una cosa, que los judíos no tienen futuro en Europa. Punto. Eso es lo único que sé. Entonces, tenemos que hacer algo diferente en algún otro lado, no sé exacto, si es en Uganda, en Argentina, qué sé yo. No, Palestina. ¿Por qué Palestina? Obvio. Porque ahí tenemos las raíces, punto. Ahí tenemos las raíces. Palestina. Y ahí empezó el sionismo, punto. Esa fue, digamos, repito, la idea estaba desde mucho antes, la ambición de Jerusalén, todo siempre estaba. Pero la urgencia, lo político, urgente, es ahora. Ahora, miren lo que decía, eso lo dijo 40 años antes de la Shoah. O 50 años antes, no, 40 años antes de la Shoah, 40 y pico. Y no había Israel en esos momentos, de que nadie podía acusar de que porque Israel hizo esto, nada que ver. Él entendió ese debate en Europa y entendió, es como decir, si esto que está sucediendo en Francia es como hoy decir, esto de Dreyfus sucede en Nueva York. Más o menos el mismo criterio. En Nueva York, repito, el Estado judío es Nueva York, o sea, digo, el Estado judío, en donde el judío se siente mejor de todos lados del mundo es en Nueva York. Punto. No es Estado judío ni nada, pero ahí el judío brota. Entonces el antisionismo, ahora tenemos que ver entonces el antisionismo como nueva forma de antisemitismo. Si en ese pasado hubieron tres frentes que se unieron, o sea, que era el antisemitismo racial, no que se unieron, que se contradecían, ¿no? Antisemitismo racial, el sionismo político y el bolchevismo. Hoy en día el bolchevismo no está, el sionismo político por supuesto que está, y el antisemitismo racial ya no es antisemitismo tan racial, pero es un antisemitismo que tiene que ver con Israel. Y eso se da por la intersección entre ideas postcoloniales, postmodernas de izquierda y el islamismo radical. Y eso es lo que yo les decía, que lo que entendió Sinuar y no entendimos nosotros. El marxismo no tiene la fuerza de la violencia ilimitada. El marxismo es demasiado racional, te habla demasiado a la cabeza, lucha de clases, conciencia social. ¿Qué es eso? Hay que movilizar, y lo que moviliza es la religión, la pasión. Eso es lo que entendió él. El Islam es movilizador. El Islam es lo que va a destruir al mundo moderno. Y esa síntesis, lo que muchos franceses llaman el islamo-gauchisme, o sea, el islamo-izquierdismo, es lo que hoy tenemos como base del nuevo antisemitismo moderno, que agarró el concepto de Israel, como ya les dije anteriormente, como el judío de las naciones. Eso empezó a darse, como ya les digo, la Ivy University, Ivy League University, son las universidades más importantes de Estados Unidos, que yo les digo, yo pasé años ahí. Era todo un juego antes, un juego de ideas, qué bueno.
interesante hablar con este, medio loco, pero no importa, pero estaba bien. Pero ahí estaban los Edward Said, ahí estaba el padre de Mandami, que es hoy el alcalde de Nueva York. Ahí empezó a desarrollarse el palestianismo, el palestino como identidad casi universal, como digamos, como la nueva identidad que se identifica con todo lo que son los desdichados de la tierra, una cosa así. Sin pensar, no les interesa saber que Israel había reconocido un Estado palestino. Lo reconoció en 1947, o sea, podemos decir de mala gana, pero lo reconoció. Y en el 2000, podemos decir de mala gana, pero lo reconoció. Y seguimos, nunca se negó, hoy en día sí, ¿eh? No voy a decir de que este gobierno está dispuesto a un... Pero históricamente era eso, aquí está. No me gusta, pero está. Niet. No les interesa. Y esta izquierda está con ese islamismo radical que es antimodernista, es reaccionario por definición, y esa síntesis, a mi entender, y esto es mi detalle, es el nuevo fascismo. Irán es el nuevo fascismo. Hasta diría yo, casi peor que el nazismo. No son racistas, cuidado. No son racistas. ¿Pero por qué puede ser peor que el nazismo? Porque si tienen el poder atómico, pueden llegar a ser peor que el nazismo, y porque tienen algo que los nazis tampoco tenían. Los nazis eran asesinos, pero les gustaba la vida. Y a estos no. El mensaje, como ya les dije, era claro, tanto del Hamás como de ahora. O te mato o te obligo a hacerme genocidio. Y la palabra del genocidio acá entra como un guante en la mano. Con la ayuda de todos estos izquierdistas, repetir genocidio, esto venía de Irán, porque el país o el pueblo que sufrió el genocidio hace genocidio, y de esa forma es legal volver a hacerle un genocidio. De ahí se aferra el concepto que ustedes están viendo acá en la izquierda, en todos lados, genocidio. Este Orsi no lo dice, lo tiene que decir genocidio. Imponer la palabra genocidio con respecto a Israel. Y lo que les dijo anteriormente, te voy a obligar a hacer genocidio, aunque no quieras, porque tengo los elementos como para constantemente hostigarte, cosa que no aguantes más. Y si me haces genocidio, ya te lo retruco, voy a tener bomba atómica yo también, no te hagas problema. Ahí estás. Por eso digo, en el momento actual puede llegar a ser peor. Y entonces en la última frase, llega a las, como ustedes saben, no sé si ustedes sabían, pero hay como dos comisiones que intentaron definir la cuestión del antisemitismo, contrarias unas a la otra. Es la declaración de la IHRA, la International Holocaust Remembrance Alliance, que eso empezó mucho antes de lo de Gaza, en 2016, pero que la intención era, y fue muy clara, crítica a Israel, ningún problema. Crítica a las políticas de gobierno de Israel, ningún problema. Pero a la discriminación contra el judío como judío, que eso ya es común, eso never. Y el que se niega, y esto es muy importante, a la existencia de un Estado judío, eso es una forma de antisemitismo, a no ser que niegue también la existencia de otros estados. Que ese es el punto final que digo con respecto a los viejos comunistas y los actuales comunistas. A los viejos comunistas, como yo les digo, los respeto
discuto con ellos, no quiero ponerme acá de buenista y decir, no, discusión y dura. Pero puedo entender el margen de error. Miren que eran criminales estos judíos comunistas. Es decir, justificaron el asesinato a través de Stalin, de los escritores judíos, justificaron cualquier barbaridad. Pero puedo entender el error de ellos. Tenían un horizonte moral, era como el fin de las naciones, y la Unión Soviética era la única que se podía confrontar con el nazismo. Entonces podía ser Stalin un criminal, pero es lo que hay. Había un gran comunista, el filósofo más importante del siglo XX, que se llamaba Georg Lukács, que escribió un artículo muy grande sobre él. Yo lo admiraba mucho. Eso es marxismo puro. O sea, era stalinista, sí, no porque quiero a Stalin, pero es el único que puede enfrentarse a Hitler, punto. Ese era el asunto. Y después, miren qué interesante, un tipo que vivió hasta los años 1973 más o menos, judío. Ni una palabra con respecto a Israel, pero tampoco ninguna palabra con respecto a Palestina, ninguna palabra con respecto a los movimientos de liberación nacional, ni al colonialismo, ni al decolonialismo, nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el marxismo todo eso. Así de sencillo. Respetable. Lo que quiero decir es que había un horizonte que daba al margen de error. Repito, soy antisionista, pero no quiero ningún Estado, ni este ni el otro, punto. Los de hoy son no respetables, porque no tienen ni ese marco moral para nada. No critico las críticas que pueden hacer a las políticas de Israel, eso por supuesto que tienen razón, todos criticamos eso, sí o no, no importa. Pero ponerse en una posición ahora de negar al Estado judío cuando no hay ni un horizonte liberal ni un horizonte de socialismo, es decir, simplemente no hay Israel, pero hay un Estado islámico. Y lo que hoy es la bandera de este militantismo de izquierda, es lo que dije, es Irán. El chiismo radical, que utiliza exactamente el hecho de ser débil frente al fuerte y no me rindo. Esa fue la batalla de Karbala, de los chiitas contra los sunitas, Matame, no me rindo. Eso es lo que define a la izquierda de hoy en día. Es puro fascismo. También, miren que lo que eran los alemanes también eran como, nosotros somos los oprimidos, que sí, perdimos la Primera Guerra Mundial, nos acusaron, nos metieron en esto, nos obligaron a esto, nosotros somos los oprimidos, tenemos derecho. Estas de izquierda, hoy en día, si están en esos momentos, estarían apoyando a Hitler en el 39. Así nomás. Así nomás. Los que hablan de paz y cese de fuego eran los mismos americanos que en esos momentos, en el año 1939, eran los aislacionistas y que decían algo muy sencillo que makes sense. ¿Qué tenemos nosotros contra Alemania? ¿Qué problema? Peace. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? ¿Qué tienen problema con los judíos ahí? Bueno, con los judíos se arreglarán. No importa. ¿Qué vamos a hacer guerra nosotros?